Ser Podcast. Ya está aquí una de las películas más esperadas de 2023, lo nuevo de Ari Aster, director de terror mimado por la cinefilia y por los modernos, que presenta Bo tiene miedo con Joaquín Phoenix. Le hincamos el diente para ver qué ha salido de esas cabezas. Además hay más terror, el drama romántico de Billy Agus, y es una semana con muchísimo cine español, con el thriller de Luis Tosar y Alex García, Entre casas de apuestas, con la primera película de Elvira Lindo y con la comedia Los buenos modales. En televisión hablamos con Rafa Cobos y María León de El hijo zurdo, la serie de Movistar Plus, que ganó en la categoría de formato corto en el festival Cannes Series. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Joaquín Phoenix protagoniza Bo tiene miedo, una alocada historia que dirige Ari Aster y que estrena el nuevo estudio de moda, A24. Mañana voy a ver a mi madre. ¿Estás en el aeropuerto? ¿Qué crees que tendría que hacer? Estoy segura de que haces lo correcto. John Wright usa el género en Unwelcome, una historia de terror sobrenatural de una pareja de padres primerizos que sufre todo tipo de apariciones cuando se mudan a la Irlanda rural. Cada día antes del atardecer dejaba una ofrenda de sangre. Perdona, ¿has dicho sangre? ¿Para quién? Para los duendes. Hay mucho cine español. Luis Tosar, Alex García y Elena Anaya componen en Fatum un thriller familiar sobre la pérdida, salir adelante con el drama de las casas de apuestas de fondo. ¡Todos al fondo! ¡Vamos! ¡Abras las putas máquinas ya! ¿Águila 1? Si avanza un paso más es mío. Por favor, déjalos marchar a ellos. Te lo pido, por favor. ¡Cállate! Elvira Lindo y Daniela Fegerman dirigen a cuatro manos Alguien que cuide de mí, una comedia sobre 3 generaciones de actrices y sus traumas. Emma Suárez, Magui Mira y Aura Garrido. Ya sabes, Cecilia, el personaje es una puta. Una puta, pero con valores. ¿Entiendes de qué va el rollo? Más comedias sobre mujeres de todas las edades, las que conviven a regañadientes en Los buenos modales. Abuelas, madres, hermanas, rencillas familiares y actrices como Elena Irureta o Gloria Muñoz. Es una historia que viene de muy atrás. Los niños tienen que dejar de verse y punto. Pero sí. A ver, Milagros, tú no juntes a los niños y se acabó. Las historias de la tercera edad resurgen con fuerza no solo en el cine español, también desde Japón llega Plan 75, que ahonda en los planes maquiavélicos de los gobiernos para acabar con el envejecimiento de la población. Hoy el gobierno de nuestro país ha aprobado la ley del Plan 75, que propone un acompañamiento para que los ciudadanos de 75 años o más pongan fin a sus vidas. Y en televisión, nueva serie española que viene con premio de Cannes Series. Rafa Cobos debuta en la dirección con El hijo zurdo, un drama sobre la maternidad con María León. ¿Y el padre? Murió hace 5 años. El loco es igual que reverde. A veces cuando estoy hasta el coño le digo, ¿qué pasa? ¿Que a ti no te importa lo que yo sienta? Feeling all I want is you. I knew the minute that you walked into the room. And hey, you look so exciting, you can really move. You got me reeling, and I'm spinning round and round. The melodies of love. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser. Elio Castro, José Manuel Romero, semana de puente, ¿cómo estáis? Ah, que hay puente. Hay puente, sí. No Os acabo de dar una buena noticia. Sí, y no había sido consciente. Y además, los madrileños, un día más todavía. O sea que solamente un día más. Solamente un día ¿Cómo más. es la libertad? ¿Cómo es la libertad pues, en campaña electoral? Bueno, no, es broma. Bueno, vamos a empezar celebrando a Meryl Streep, que es el premio Princesa de Asturias de las Artes. Y eso significa que la Meryl va a venir en noviembre a Asturias, a España. Eso esperemos. Pues esperemos que sí, que lo acepte, que venga, que lo recoja y que nos deleite con una maravillosa masterclass, ¿no? Como suele ser habitual, ¿no? Recuerdo la de Scorsese, por ejemplo. Fue genial. Fue genial, moderada por Rodrigo Cortés, que siempre lo recuerda él. Y además, bueno, pues que es una oportunidad pues para pues, homenajear y dar un premio a una de las actrices mejores que ha dado el cine de Hollywood, yo creo que en toda su historia. Ahí están sus Oscar, ahí están sus nominaciones. Yo, un guiño interno,
que no van a entender los oyentes y no voy a explicar, pero podría moderarla Javier del Pino. Los que escucharan los Oscar antiguamente lo sabrán. No, es una leyenda viva y un referente para numerosas ya generaciones de actrices que la ven como un modelo a seguir, no solo por lo que ha hecho frente a la pantalla, sino por una gestión también política, casi decirlo, de su vida inmensa. Y es verdad que los Princesa de Asturias, que tienen un tonillo así a veces un poco casposillo, ¿no? Estos premios, pero es curioso porque no todos los premios luego generan ese ambiente para grandes discursos. Algunos premios son un poco más atropellados y sin embargo los Princesa de Asturias siempre tienen como una solemnidad a la hora de los discursos, y en la categoría de artes o humanidades salen de ahí grandes discursos que esperemos que venga Meryl y lo haga. Pues nada, con muchas ganas de ver la recepción de ese premio, pero antes vamos a continuar con otro actorazo también muy bien considerado, que es Joaquín Phoenix. Es el protagonista de la nueva película de Ari Aster, director que tras Hereditary y Midsommar pues se ha convertido casi en un hype para la crítica. Regresa con Bo tiene miedo, una película de casi 3 horas, de 3 horas, que como decimos protagoniza a Joaquín Phoenix. Es la historia de un tipo que se enfrenta a sus miedos y sus paranoias. Siento muchísimo que heredaras algo así de papá. Pero yo quería un hijo, el mayor regalo de mi vida. Mañana voy a ver a mi madre. Hola, tesoro. Soy mamá. Solo llamaba para decirte que me muero de ganas de verte mañana. Eres mi angelito y te quiero. Vale, te quiero. Bueno, adiós, cielo. Te quiero. Y decía el director que llevaba trabajando 10 años en este proyecto. I've been thinking about this movie for like 10 years. There's a part of me that can't believe we're making this film. It's epic. Jumbo. Every detail has a detail inside of it. Así, con esta voz de promoción, ¿no? Decía que es una película colosal sobre los perdedores, y la verdad es que es Ari Aster, pues hasta ahora, que ha empezado a recibir sus primeras críticas negativas, ha sido como un niño mimado de la crítica. Sí, y quizá pues hay que repasar un poco su carrera, ¿no? Porque esta película, Bo tiene miedo, viene de un corto. La idea viene de un corto que hizo hace 10 años casi, como decían en ese audio, pero con las dos películas, con Hereditary y Midsommar, yo creo que se le ha encumbrado demasiado. Es un autor al que quizá el cine de género, no un cine de terror que estaba funcionando muy bien en taquilla, más comercial, pero cierta cinefilia más intelectual necesitaba coger a un autor que elevara. De hecho, ha sido uno de los que ha resucitado este concepto de terror elevado para hablar del cine de Ari Aster, cuando Hereditary y Midsommar para mí tampoco son películas redondas ni inventan nada nuevo, ¿no? Han sido muy discutidas. Midsommar claro, tiene detractores, vamos. Por eso. No es Scorsese, que la ama profundamente. Es una cosa... Pero tampoco me parece rompedor en el género, ¿no? Por así decirlo. Y aquí pues está quizá en su proyecto más megalómano, en el que le han dado pues un presupuesto de 50 millones de dólares, en el que tiene que mucho tenía más... que gastar. Claro que tenía que gastar, posiblemente la mitad en Joaquín Phoenix, pero que sí que es un proyecto mucho más grande y mucho más loco y atrevido, ¿no? Kamikaze podría ser también para un estudio como A24, que le ha dado esa carta libre. Y yo creo que patina por todos lados, y salvo la primera hora de la película, que podría ser un Joker donde te meta pues en un ambiente como muy decadente, muy turbio, también muy absurdo a lo Charlie Kaufman, en el que este hijo ves que tiene pues problemas mentales, tiene una depresión, la medicación de la sociedad, como todos están casi como zombies en esa sociedad americana, ¿no? En esas calles sucias donde se matan la gente, y luego ya se empieza una locura para una historia que realmente es relativamente sencilla, que es una historia pues de un amor tóxico, obsesivo, incondicional entre una madre y un hijo, y cómo eso genera, ¿no? en él pues también como una cierta inhabilidad social para relacionarse con el mundo y tener problemas. El problema es que la primera hora que te interesa y vas acompañando el personaje, el segundo, yo de mi parte, cuando empieza la parte más, no sé si onírica, pero más fantasiosa, que va de lado en lado, que no sabes si es real, no es real, si lo está soñando, si está en su casa, ahí ya me desconecto
emocionalmente totalmente el personaje, y la tercera parte es incluso melodramática, ¿no? Cómo acaba la historia de este padre y de este hijo, y yo creo que patina muchísimo. Sí, para mí ha sido una decepción porque, bueno, en realidad entiendo lo que quiere hacer, ¿no? Y creo que es un director que tiene, bueno, que es que hay escenas que pone la cámara, mueve, tiene unas ideas fantásticas, y creo que lo que le pasa es que todo el virtuosismo que quiere mostrar en todas las escenas acaba acotando la locura que quiere cortar, que al final es una sesión de psicoterapia de este personaje, y es como si entráramos en la cabeza y los traumas de este personaje que, bueno, ese corto, no quiero mencionar el nombre del corto porque a mí me hicieron el spoiler simplemente mencionando el nombre del corto, pero es verdad que habla de muchas cosas, de esa relación con una madre casi enfermiza, con las figuras todopoderosas, ¿no? Porque esa madre además es una empresaria que controla a toda la ciudad y a casi todo el estado, pero lo contó mejor Edu Casanova en su última película, o sea que para ser... a mí me parece que hay escenas brillantes, hay una escena de un juego en el teatro, en el bosque, en la que se cuenta la historia a través del teatro, que me parece fantástica, me parece maravilloso los primeros planos en los que él no se atreve a salir a comprar porque la calle, la ciudad, tiene todos los peligros que tendría una ciudad moderna, pero salvajemente contados. Todo eso me parece fantástico, pero luego la historia me parece bastante vacía, me parece que es una reflexión muy simple, y has jugado y has usado una gran maquinaria, una gran puesta en escena para nada, ¿no? Entonces la sensación que se me queda es como casi de engaño, de decepción. Para 3 horas. Para 3 horas. Y luego Joaquín Phoenix, que es un actorazo y que evidentemente no está mal, pero no es una de sus interpretaciones más brillantes, porque todo está como un poco fuera de tono, ¿no? Para mi gusto. Incluso el momento sexo cutre con Mariah Carey de fondo tampoco me parece tan divertido, ¿no? La gente, realmente a mí me gustó porque la gente en las salas se reía. Yo no, porque no me hacía ninguna gracia ese humor absurdo. La han llegado a comparar con Jacques Tati. No tiene mucho de Jacques Tati, la verdad. Sí, es más Mother de Aronofsky. Y con Fellini también han hablado de comparaciones con Fellini. Yo creo que el problema también es que es muy desigual los 3 actos y todas las analogías o mundos que quiere diseñar dentro de esa cabeza Ari Aster, y sin embargo en las otras 2 siendo más sencillas, y sigue hablando de lo mismo, que sigue hablando de la familia, de la idea de sacrificio, que creo que son, y de un poco la religión, ¿no? O dónde buscamos asideros en este mundo. Son las 3 ideas centrales de la corta filmografía de Ari Aster, pero no llega a completarlas, siendo una película mucho más compleja, como decía, y las otras más sencillas y son más efectivas. Te hemos dado ganas de ir al cine. Bueno, no es que sea Ari Aster uno de mis directores así favoritos, pues yo siempre me han dejado un poco frías sus películas, pero bueno, le daremos una oportunidad. Bueno, pues vamos a saltar de Ari Aster a un autor que usa el terror sobrenatural, es John Wright, no Joe Wright, no confundir, que estrena Unwelcome, la historia de una pareja británica que van a ser padres y se mudan a una casa heredada en la Irlanda rural, un choque cultural, criaturas extrañas y una reflexión también sobre la maternidad. Hemos recibido esta casa maravillosa. Vivimos aquí. ¿Puedes creerlo? Maeve quería que la casa se quedase en la familia Jamie. Y la verdad es que le pasa un poco lo que a la película de Ari Aster, pero en formato pequeño. Tiene cosas muy interesantes, como ese choque cultural de 2 británicos que se van a Irlanda, casa encantada, miedos a tener un hijo, pero luego unas criaturas bastante feas que aparecen por allí, y la película acaba por no tener ningún tipo de pozo. Así que, si os parece, vamos a un drama de época firmado por Billy August, director ganador de 2 Palmas de Oro con Pele el Conquistador y Las Buenas Intenciones, que adapta ahora una novela de Stefan Zweig, La impaciencia del corazón. Es una historia de amor entre un joven soldado y la hija de un noble. La tía Lily siempre se ha preocupado mucho por él. Además, solo sería un préstamo. Te lo devolveré con intereses. También me he planteado aceptar más trabajos de limpieza, pero nunca podríamos permitirnos un caballo, el alojamiento o 5 uniformes. Si el padre de Antón siguiera con nosotros, podría habernos ayudado, pero nos dejó. No solo se fue y se lo llevó todo. También deshonró a toda la familia con ese escándalo. Y con el director danés ha estado hablando Elio Castro de esta adaptación y también de su conexión con el momento actual. You know, what fascinates me really with the story is that it's about this man, which problem is that he has too much compassion for other people. Lo que me interesó de la historia es que trata de un hombre que tiene demasiada compasión, le sobra compasión, y esto le lleva a vivir situaciones imposibles porque promete una cura debido a esa compasión que es imposible. La compasión es algo positivo, pero en esta historia se convierte en un obstáculo.
But in this story, it turns out to be the main obstacle. What I like about this story is that I believe it is relevant for a modern audience. Lo que me gustaba también de la historia es que el tema podía ser muy relevante para el público actual, sobre todo si tienes en cuenta el bullying que existe hoy en día en las escuelas y en las redes sociales, de donde se expulsa y se maltrata a quien no es como los demás. Creo que esta película refleja lo que sucede en nuestros días a través de la protagonista, una chica con una discapacidad que no puede andar y a la que se la expulsa del grupo social. Because of the handicapped girl in the story. What I like about Stefan Zweig's writing is that... Lo que a mí me gusta de Stefan Zweig, e imagino que también a otros, es que habla de seres humanos y plantea dilemas morales y lo hace a un nivel profundo. Sus novelas no son mero entretenimiento, sino que van mucho más allá, tienen más significado. Quizá por eso se han adaptado mucho al cine. Using the story as to tell something meaningful. I think because of so many years of quietness and peace and... Llevábamos tantos años en Europa de paz y tranquilidad que nuestra comprensión de lo que significaba una guerra había desaparecido. No éramos conscientes del horror que puede significar una guerra. Cuando Stefan Zweig escribió la novela, estaba viviendo en una Europa que, al contrario, estaba llena de conflictos y tensiones y en donde todo el mundo esperaba que comenzase una guerra, cosa que no nos ocurrió a nosotros cuando estalló la guerra de Ucrania porque no la esperábamos. Esa es la gran diferencia que hay con entonces. All of a sudden that there would be a war in Europe. Pues ahí está, es director del Club de los 9, de los que tienen 2 palmas de oro. Sí. Bueno, siempre recordamos que le birló a Almodóvar, entre comillas, lo de birlar, el Oscar por Mujeres al borde de un ataque de nervios. A mí la verdad es que la película me ha gustado mucho, muchísimo. Puedo decir, está basada en una novela de Stefan Zweig, y es un autor, la verdad es que es increíble que sus escritos, es lo que tienen los grandes escritores, que sigan teniendo lectores ahora y que plantee problemas que nos podemos identificar tantísimo, ¿no? Y en este caso, el de esta película es cómo reaccionamos ante una persona que tiene una discapacidad física. En este caso, pues es una chica que por una caída de caballo se ha quedado paralítica. Entonces, este soldado pues siente compasión por ella y le da una serie de esperanzas, tanto amorosas como de recuperación, que por supuesto no puede cumplir, ¿no? Entonces, bueno, la película plantea eso, además ambientada traslada la acción de la novela a la Dinamarca de poco antes de comenzar la Primera Guerra Mundial, y está ese ambiente prebélico, están las diferencias sociales también muy marcadas. Esta hija es hija de un noble, pero que ha accedido a la nobleza también de una forma curioso. Muy curiosa, ¿no? Y entonces te plantea una serie de problemas, de casos que te sientes irremediablemente atraído hacia ellos, ¿no? Y es una película que tiene una factura muy clásica, nada novedosa, pero que se ve muy bien, y yo lo agradezco, la verdad, en estos tiempos donde ves mucho cine que plantea cosas muy interesantes, pero quizá esto a la vez en todas partes, ¿no? Pues esta es todo lo contrario, ¿no? Nada a la vez en ninguna parte. Exactamente, lo esencial, ¿no? Problemas morales de los que nos sentimos muy identificados. No, y además problemas morales nada manidos, ¿no? Porque realmente puedes ponerte en el lugar de las dos familias. Me gusta mucho cómo es el retrato de esa chica, que es bastante... También tiene aristas. Claro, o sea, no sé si querría ser su amiga. Quiero decir que es muy bonito cómo compone los personajes y luego cómo te deja llevar por todo, por esos lugares, por esos espacios, por esas relaciones, ese dilema. O sea, a mí la verdad que es una de los estrenos de esta semana que más me ha gustado. Y si os parece, vamos con cine español. Luis Tosar, Alex García, Elena Anaya y Aaron Piper protagonizan Fatum, un thriller en el que dos familias se ven envueltas en un atraco en una casa de apuestas y en una lucha por no perder a sus hijos. Es la ópera prima del director Juan Galiñanes. Si avanza un paso más es mío. Por favor, déjalos marchar a ellos. Te lo pido, por favor. Cállate. ¿Cómo va a haber niños ahí dentro? ¡Un niño! ¡Cállate, papá! Águila 1 se ha movido. ¿Qué ha pasado? Es posible que tengamos un donante para Roy. Y es una historia que, bueno, siempre me ha gustado el thriller. He intentado hacer un thriller, pero que no fuese un thriller, película de acción al uso y sin más, sino que lo que me gusta mucho es el trabajar a los personajes, el trabajo con los actores,
la construcción compleja no solamente de los protagonistas, sino de todos los demás personajes secundarios, reparto, porque al final que todos ellos tengan su entidad, que puedas empatizar en algún momento con cada uno de ellos, es lo que hace que realmente, yo creo, vivas la película de principio al fin en esa tensión, ¿no?, que tiene Fatum. Yo creo que nosotros hemos trabajado desde el drama, básicamente, más que desde el thriller, ¿no? El thriller es una cosa más instrumental, en la que seguramente estaba más Juan, el director, colocado en la manera de contar, la narrativa que va a usar, y yo creo que nosotros indefectiblemente tenemos que trabajar desde los personajes, y los personajes en este caso están en la emoción permanente, ¿no? Me parecen el mismo perro con distinto collar, y es algo muy a tener en cuenta en la sociedad de hoy en día, ¿no? Que a lo mejor el cirujano tiene planta y ropa de cirujano, pero también se equivoca, y el policía y el presidente, ¿no? Y este es un buen ejemplo, teniendo dos personajes, con uno presentado evidentemente perdedor y el otro aparentemente ganador o organizado, que tiene una vida armoniosa, cómo se equivoca estrepitosamente dentro de esa vida armoniosa, y esa equivocación tiene consecuencias gravísimas. Quería que fuese también una historia que tuviese un toque de trasfondo social, tratar temas como hoy en día son el mundo de las apuestas, que es un mundo pues muy duro, muy complejo, al que le damos la espalda constantemente, y luego temas tan bonitos y tan importantes como las donaciones que pueden salvar vidas, ¿no? Los barrios y cerca de los colegios, en lugares muy estratégicos, con señales luminosas que llaman la atención de los más pequeños y de la gente más inocente, que no sabe realmente que esto es un lugar de perdedores, de gente que va a perderlo todo. No son salas de juego, son salas de pérdida. Entras a perderlo todo, no solo tú, sino toda tu familia, ¿no? Y se vende, y los deportistas de élite están patrocinados por estas casas de apuestas, que debería estar, creo, desde mi punto de vista, completamente prohibido, y con unas limitaciones mucho más específicas, no cerca de colegios, realmente prohibir la entrada a menores, que aunque esté prohibida, ocurre en la vida que hay niños en esas salas de apuestas, o gente que no tendrían que tener prohibida la entrada porque tiene una enfermedad, y las personas que tienen una enfermedad y no tienen control sobre sí mismas deberían de haber una fuerza, una ley que pudiese proteger a esas personas ante su vulnerabilidad, ¿no? Pues es verdad que toda la acción ocurre en una casa de apuestas donde, pues, por una serie de circunstancias están los hijos del personaje de Luis Tosar, en un thriller que es correcto, que funciona, que tiene buenas interpretaciones, que tiene buenas ideas, pero que quizá la pega es que tiene un pozo un poco pequeño, ¿no? Que no deja un demasiado pozo para debatir y comentar. Sí, como que le falta algo, ¿no?, a este thriller. Y Juan Galiñanes, que tiene créditos, ¿no?, como guionista, por ejemplo, Quien a Hierro mata, y es editor, montador de muchísimas series como La Unidad o Hierro, y aquí pues su ópera prima, su debut como director, también como guionista, que firma el guión de esta peli. Y sí que coincido en que es un thriller donde no es tan importante la acción, ¿no?, como muchos thrillers que hemos visto donde está todo sustentado en la acción, sino que hay unos pequeños detonantes de acción en esa casa de apuestas, y que luego la acción de alguna manera se traslada de forma mucho más dramática y emocional al hospital, ¿no?, que son los dos escenarios donde se desarrolla esta película. Y sí que hay cosas interesantes, ¿no?, porque al final son dos padres, dos perfiles muy diferentes de padres, pero que comparten esa idea de proteger y salvar, pero también a la vez con el riesgo de destrozar a sus familias, y uno siendo la perfección, o que representa todo lo perfecto que puede llegar a ser, ¿no?, siendo un policía, y el otro siendo un adicto al juego, de alguna manera convergen o tienen un cara a cara que los une más de lo que podría parecer, ¿no? Ahí está lo interesante en el cara a cara, o en la intensidad de los personajes. Pero es verdad que presenta el problema de las casas de apuestas con el atraco y demás, y luego lo de la donación de órganos, pero no va más allá, como que le falta algo de punch, de densidad a la historia para ir más y ser un poco más redonda.
Sí, son señores que necesitan hacer cosas todo el tiempo, en todas partes también. Mientras Elena Naya pone un poco de orden ahí y los intenta calmar. Bueno, la semana pasada veíamos a Gracia Olayo y a Tito Valverde hacer de dos abuelos sin ganas de nietos. Esta semana hay varias películas que hablan de la maternidad de las abuelas con personajes femeninos, sobre todo de distintas edades. Una de ellas es Alguien que cuide de mí, película que inauguró el Festival de Málaga, que dirigen Elvira Lindo y Daniela Fejerman y que protagonizan Magui Mira, Emma Suárez y Aura Garrido. Son abuela, madre, nieta, 3 actrices de 3 generaciones con traumas y viejas peleas. Te salió un discurso redondo. Gracias. Parecía que lo llevabas aprendido. Ya sabes que no me gusta improvisar. Ya. O sea que lo llevabas pensado. Eso que dijiste de la abuela, por ejemplo. Lo de que ella te enseñó a ser ambiciosa. Bueno, sí. A trabajar mucho para estar donde las mandas, sí. Que no es algo que te den gratis. Creo que me he creído mi propio discurso y creo que de manera bastante natural, en serio, porque empezamos con esta historia mía que le presté a Daniela para ver si consideraba que me apetecía que fuera una mujer la que lo dirigiera, y lo que no sabía es que iban a ser 2 y la otra iba a ser yo. Entonces, pues a ella le pareció que efectivamente había una película, estaba pensado para que fuera una película, y empezamos a trabajar intensamente, y de tan intenso que fue ese trabajo, creo que surgió la idea de Daniela de que fuéramos las 2 en vez de ella sola. Me llamaste superviviente, o sea que todo el mundo entendería que he tenido que encajar el fracaso. Mira, mamá, eso solo está en tu cabeza, ¿vale? Para mí, a nivel personal, era como hacer un homenaje a todas esas actrices que han tenido un momento de gloria en su vida y de repente han hecho muchas películas, han tenido muchísimo éxito, se han convertido en iconos y al cabo del tiempo pasan desapercibidas, han cumplido una edad y todo el mundo les olvida, ¿no? Y encajar eso es muy duro. A la gente se la olvida, parece todo un poco de usar y tirar a veces, ¿no? Entonces es complicada, y es complicado hacer una carrera de largo recorrido, de fondo, es muy inestable, es muy difusa, entonces hay muchas cosas obviamente con las que te puedes sentir identificada o que puedes reconocer. Y a la vez, al ser 3 generaciones, creo que también corresponde un poco a veces a 3 momentos, ¿no? Que no necesariamente van unidos a la edad de los personajes, pero 3 momentos vitales de las carreras que a veces te va bien, a veces no te va bien, a veces parece que todo el mundo está atento a ti y a veces parece que no existes, ¿no? El fracaso se aprende fracasando. Así de claro, ¿no? Luego ya cada uno lo gestiona como buenamente pueda, ¿no? Y es difícil, claro, es difícil porque este es un medio muy inseguro y muy inestable. Entonces, aprender a convivir con esa inestabilidad no es fácil. Bueno, pues divertido ver a Emma Suárez sí. en un papel decadente, ¿no? No, quizá es lo más interesante de la película es eso, como muestra esa actriz que ha triunfado, que ha tenido éxito, y su hija, que ha sido olvidada, y su hija que está empezando a triunfar, que ha ganado un Goya, y que tiene esa soberbia de la juventud, se puede decir, del triunfo, que parece que va a ser eterno, ¿no? Y a su lado pues hay una serie de personajes que están bien, como es Pedro Mari Sánchez, que también hace de un actor de revista, que bueno, está... Y en fin, pero yo creo que la película es demasiado plana, no tiene esos puntos de intensidad y de emoción que debería tener. Sí, lo más interesante es el intercambio entre esas 3 generaciones, ¿no? Claro. Esa abuela a la que se le han concedido el estatus de gran dama del teatro, ¿no? Cómo se llega ahí, la crueldad de la profesión, es un poco como en Self-Tape, ¿no? Y como incluso la madre, como la madre y la hija llegan no a competir porque ya no están en el momento de tener los mismos papeles, pero sí que hay esas rencillas del oficio, ¿no? A la hora de gestionar la incertidumbre, el fracaso, el olvido, la crueldad de esta profesión, pero creo que mete demasiados elementos externos más que
el drama de los propios personajes, y más en una comedia un poco extraña. Sí, son personas que son actrices, que pueden interpretar cualquier papel, que pueden dar rienda suelta a cualquier emoción sobre el escenario o frente a las cámaras, pero que son incapaces de hacerlo en su propia vida y en sus propias relaciones, ¿no? Y la otra película es de Marta Díaz, que estuvo también en Málaga. Su primera película fue la comedia Mi querida cofradía, y ahora ahonda de nuevo en las relaciones de familia, de amigas, de hermanas, de mujeres, de abuelas, con un reparto en el que están Elena Irureta, Gloria Muñoz, Inma Cuesta o Bárbara Santa Cruz, dos hermanas que dejaron de hablarse y cuyos nietos se hacen amigos. No te puedes imaginar lo que ha pasado hoy. He visto a Rosario. No lo puedo creer. Hacía tantos años que no la tenía delante. Quería matarla. Hoy me hablaron de ti. Pues son hermanas, ¿qué les va a pasar? Cualquier chumina. O por cualquier chumina no te dejas de hablar con una hermana. ¿Cómo se nota que tú eres hija única? Es una historia que viene de muy atrás. Me vine a enterar. Pues bueno, es curioso que las dos protagonistas de una comedia con vocación popular para ir al gran público sean dos mujeres de más de 60, 70, como son estas dos abuelas, Elena Irureta y Gloria Muñoz, dos hermanas que dejaron de hablarse y cómo la vida las vuelve a encontrar porque los nietos se hacen amigos, ¿no? Y a partir de ahí trazar este retrato de maternidades diferentes, de formas de crianza, de relaciones con los nietos, las mujeres que cuidan y limpian las casas. Hay como una gran representación de muchas figuras femeninas en torno a los cuidados, ¿no? Sí, no, es interesante ver una producción de A3 Media Cine distribuida por Warner que coloque a dos mujeres de la tercera edad, lo podemos decir, en el centro con lo que tú decías, con una vocación comercial. Y yo creo que la película tiene algo que te llama la atención, o que sigues a esos personajes. Quiere hacer algo un poco al modo ariano, ¿no? En la estética, en los colores, en la imagen, incluso, sobre todo las partituras iniciales parecen de Alberto Iglesias. Tiene esa vocación, y luego es verdad que se resuelve de una manera un tanto regular o atropellada, o te quedas con ganas de más, ¿no? Pero en el desarrollo sí que hay carisma en esos personajes, y es agradable de ver. Pues nada, y sobre abuelos y vejez habla Plan 75. Es una película japonesa que estuvo en el pasado Festival de Cannes, donde ganó la Cámara de Oro, el premio al mejor debut para su director Chie Hayakawa, con una premisa futurista. Cuenta el plan del gobierno japonés para acabar con el gasto que genera el envejecimiento de la población, básicamente acabar con los ancianos. Tras el reciente aumento de los crímenes de odio contra los ancianos, los ciudadanos han exigido medidas drásticas para abordar un asunto tan grave como es el envejecimiento de nuestra población. El Plan 75, aprobado por el gobierno, ha generado mucha polémica desde que se propuso, pero el proyecto de ley prosperó a pesar de las protestas. Y es curioso cómo mezcla la cosa íntima, familiar y el drama familiar con ese pozo futurista de un plan que permite acabar con los ancianos, ahora que vuelve a estar en conflicto la ley de eutanasia del gobierno. O sea que, bueno, interesante este Plan 75. Dos estrenos más: Sisu, la ganadora del Festival de Sitges, una mezcla explosiva entre acción western y cine de aventuras que firma el director finlandés Jalmari Helander y que cuenta el encuentro entre un buscador de oro y unos nazis en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. ¡Arrodíllate! ¡Dispara a ese cabrón! ¡Tenemos oro! Elio Castro, ¿qué tal este encuentro? Pues mira, este Sisu es una especie de Rambo, lo que pasa es que Rambo a su lado es un blandengue. O sea, ya te puedes imaginar lo que es este Sisu, ¿no? Pues es una película sangrienta, muy tarantiniana, pero Tarantino a su lado son dibujos animados para niños. O sea, es súper sangrienta, súper gore, súper violenta. Es muy divertida, y una cosa, yo creo que esta película se la va a enviar el gobierno finlandés a Putin y le va a decir: si te atreves a entrar en Finlandia, allá tú, porque saltamos a nuestros Sisu. A Sisu y a nuestros Sisu. Está también Un Cel de Plom, película también sobre esa época, la Segunda Guerra Mundial, pero aquí en España, cuando una joven republicana y feminista regresa de un campo de concentración y trata de recuperar su vida. Es la historia de Neus Catalán, a la que interpreta la actriz Nausicaa Bonin. Usted no tiene ni idea del que he viscut. Y tenemos también Pequeñas Valientes. Es una película francesa de una menor embarazada enviada a un hogar para madres adolescentes, una historia de amistad y cómo le cambia la vida a esas chicas. Está de 4 meses. Abortar fuera de plazo es muy grave. Irás a un centro de madres adolescentes. 6 meses interna. Soy Nadine, tu orientadora.
Esto es la guardería y por aquí se vuelve a la sala común. Al principio Nadine parece maja, pero luego está siempre encima. Puede salir de 2 de la tarde a 5 de la tarde. ¿En serio me cae una bronca por 40 minutos? En segundo lugar, ¿desde cuándo se patina embarazada? Une nuit je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. El cine en la SER con Pepa Blanes. Pues ya de vuelta también está de más bastante. Es que hay que molestar también un poquillo. Si no, entonces aquí somos molestados solamente. Eso no puede ser. Las series. Ay, la verdad a mí me engañó. Ay, la verdad a mí me engañó. Y hablamos ahora de televisión, nos centramos en un estreno español que llega esta semana a Movistar Plus con uno de los guionistas más importantes de nuestro cine, Dani Garrán, ¿qué tal? Muy buenas. Dani es uno de los más importantes. Exactamente, Dani es uno de los guionistas más importantes del cine español. Bienvenido, Daniel Garrán, ¿cómo estás? Que haya llegado esta serie justo en la Feria de Sevilla, que es que estábamos hablando un poquito antes de la ella, Feria de Sevilla. Y digo, todo muy sevillano. Sí, pero es más de... arriquitán sufriente. Sí, es lo que pasa no hay tanto antes, rebujito. Claro, es lo que pasa antes de llegar a la feria. Hay más penitencia. Sí. Hablamos de Rafa Cobos, que ha ganado 2 veces el Goya por sus guiones en La Isla Mínima, El hombre de las 1000 caras, películas que ha coescrito y dirigido con Alberto Rodríguez, y ahora se pone por primera vez al frente de una serie como director, como showrunner y como guionista. Sí, El hijo zurdo es el nombre de esta ficción recién premiada a Mejor Serie Corta en Cannes. La historia, basada en la novela de Rosario Izquierdo, sigue los pasos de Lola, una madre que se enfrenta a la deriva neonazi de su hijo mientras trata de encontrar su propio equilibrio interior. Una serie grabada en Sevilla que muestra las consecuencias de la radicalización, la incomunicación en la familia y la maternidad. María León es esta madre coraje que pelea por salvar a su hijo en un ambiente donde la clase social determina su identidad. Escúchame una cosa. Tu hijo mayorcito va a meterse en fregado sin que nadie le toque las palmas. Así que deja ya de culpar mío. Porque la única diferencia es que tu hijo es rico y el mío no. Con un ala rota, la alondra en cana, en la jaula de sí misma le canta. Pues estamos con Rafa Cobos y María León, que son director, creador, showrunner, ya no sé cómo llamarlo, y actriz protagonista del Hijo Zurdo, la nueva serie Movistar Plus. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Felices? Sí. Muy felices, la verdad. Bueno, habéis ganado en Cannes, con lo cual eso hace que todavía la alegría os dura. Sí. Yo creo que todavía que se nos está cayendo la ficha, ¿no? Aún no nos ha dado tiempo. Resaca emocional. Sí, no nos ha dado tiempo todavía a saborear realmente lo delicioso de todo lo que está pasando, ¿no? Yo siempre lo digo, Roberto Bolaño decía que cuando le dan un premio a alguien lo hacen sospechoso. Yo espero que la sospecha sea positiva y que venir con un premio bajo el brazo de Cannes, con ese apellido, sirva para algo, desde luego. Vosotros, claro, los dos sois sevillanos, y me decía José que están aquí, les hemos ido a trabajar en plena feria. No sé si es que no sois de feria y os habéis escaqueado o os estamos jodiendo los días de fiesta. Bueno, yo creo que hay una respuesta intermedia. Sí, un poquito. Yo creo que de alguna manera la feria la llevamos nosotros también con nosotros, ¿no? Y la feria. Sí, eso lo llevamos con nosotros. Vamos a hablar un poco del Hijo Zurdo porque, bueno, sorprende un poco el formato. Es una miniserie de 6 capítulos. Es un drama, pero son capítulos de media hora. ¿Por qué usar este formato? ¿Estabas más cómodo con esos capítulos de 30 minutos? ¿Lo querías alargar más? No, porque la serie de por sí es suficientemente intensa, suficientemente solemne, y creo que es difícil con este volumen aguantar unos capítulos más largos. Yo creo que cuanto más pequeño, más concentrado, más atomizado, iba a funcionar más el drama. Y fue esa elección, fundamentalmente. No creo que fuera sostenible una película con esa intensidad, con ese grado de no sé, de gravedad, de solemnidad, y yo creo que el formato de 25, 26 minutos era perfecto. Para eso son pequeñas descargas capsulares, y bueno, es un formato que me resulta interesante y vehiculizaba muy bien la intención que había detrás del Hijo Zurdo.
Y es una historia sobre maternidad y paternidad, pero además es una historia de maternidad y paternidad muy diferente, ¿no? Porque es reencontrarse con un hijo y también preguntarse qué he hecho yo para que este niño me salga así. Sí, también está el tema de la identidad, ¿no? De buscar la identidad y de lo difícil también que es tener la responsabilidad, en este caso en el personaje de Lola, de ser madre, ¿no? El ser madre no significa que tengas un traje único con el que tengas que caminar, no te anula a ti como mujer y como persona, y sí que el hecho de ser madre o tener un hijo ayuda a que te ponga un espejo lo suficientemente para que te veas y te analices y veas hasta dónde tú has tenido capacidad de saber quién eres tú mismo para poder tener esa responsabilidad y dar una educación, ¿no? Claro, yo no va a sonar una frivolidad, pero me acuerdo del verso aquel de Cortázar, que tengo: quien te regala un reloj te regala el miedo a perderlo, que tener un hijo es una responsabilidad de un volumen tan gigantesco. Y bueno, como ha dicho María, es la posibilidad que tienes de encontrarte contigo mismo, la capacidad que tienes de conocerte, de saber quién eres, y bueno, una exigencia 25 horas al día. O sea. Y en esta serie, tanto el personaje de Lorenzo, del hijo zurdo, como el de la madre, tienen una segunda oportunidad en la vida. Están perdidos, pero al final como que logran encontrar el camino y salen adelante. Es la clase social un determinante para que haya otras oportunidades. Otro tipo de clases más desfavorecidas no lo tendrían tan fácil. Yo creo que la responsabilidad la tiene uno mismo, ¿no? Independientemente del lugar donde nazca, realmente la responsabilidad de darte esa segunda oportunidad la tiene uno mismo, y tener una mente mucho más abierta y no limitarte, ¿no? En quedarte en un lugar. Las clases sociales, dependiendo da igual en el barrio que nazca, el color de piel que tenga, el sexo que tenga, estamos todos hechos del mismo material y nos duele la barriga por el mismo sitio, ¿no? La oportunidad, al fin y al cabo, la responsabilidad la tiene uno mismo. Yo en parte estoy de acuerdo con María. Yo creo que en cualquier caso las segundas oportunidades relacionadas con el hijo zurdo tienen que ver con esas madres que fueron madres muy jóvenes y que eso les cambió la vida, les modificó la vida, desgraciadamente. Yo creo que puede ocurrir en clases muy pudientes y en clases con una posición social muy elevada, pero también puede ocurrir en gente en situación de exclusión. Y yo creo que las segundas oportunidades tienen que ver con que no tiene por qué cambiarte la vida el hecho de ser madre, y que puede ser por el contrario una excusa para que en el futuro puedas revertirla y puedas terminar por identificarte y por encontrar este proceso de reconstrucción del que habla María, ¿no? Pero sí que es muy interesante el choque de esas dos mujeres, el personaje de Tamara Casielles y el tuyo, ¿no? Que son, al final, también es una historia sobre una amistad femenina. Fíjate que en vuestras películas hay pocos personajes femeninos. Y esta abundan, ¿no? Y en esta abundan, y son muy interesantes cómo están construidos los dos y cómo es esa relación entre las dos. Que es algo que son mujeres que a priori no tienen nada que ver la una con la otra y luego descubren que tienen todo en común, claro. De hecho, es el personaje de Maru quien yo creo que le hace ver a Lola realmente la importancia de no juzgar quién es uno y de dónde viene, ¿no? Y de dibujarse. El personaje de Maru, que es un personaje que nace con otras oportunidades y con otro tipo de herramientas, es el personaje que realmente tiene claro que el querer no quita el conocimiento, no está de acuerdo en el comportamiento de su hijo, pero sí lo que tiene claro es que uno tiene que saber quién es, quererse a uno mismo y no juzgarse a partir de ver la vulnerabilidad de su hijo. Es la única manera que tiene de poder entenderlo y de poder llegar a él, ¿no? El personaje de Maru a mí me gusta mucho porque con todo lo que lleva encima, ella mantiene un dibujo bastante claro, ¿no? de su propia luz, y le enseña a Lola esa luz y ese dibujo. Realmente, yo no sé si se me ve un poco el plumero, pero sí hay un ejercicio por parte de Maru de mentora, que sí, las dos tienen un problema importante con sus hijos, pero el grado de comunicación que mantienen la una y la otra con ellos es muy distinto. Maru es más frontal, como ha dicho, ella no juzga, no, de alguna forma no se interfiere entre la comunicación con ella, a diferencia de Lola, que juzga y de alguna forma que está en otro sitio, en otro espacio, ¿no? Sí. Y luego también está la historia del padre, que quiere ser alcalde, que nos mete un poco en la política local, en esa foto de la iglesia, en el mamoneo que hay dentro del partido. ¿Por qué te interesaba también contar esa parte? Bueno, me interesa porque soy sevillano, ¿no? Fundamentalmente, y bueno, porque
somos así. Es decir, yo creo que somos así muchos los sevillanos, pero también somos así. Eso te iba a decir, digo, hay mucho de valenciano en ese personaje, Claro. También. Hay una frase que dice algo así como: en Sevilla gobierna el fervor, que me parece que atomiza mucho que hay detrás de esa subtrama, porque el fervor no solo entendido como yo voy a la iglesia y rezo, sino por una cuestión de tanta pasión, tan dolorosa, que está presente en Sevilla de una forma tan patente, y que hemos querido que estuvieran esas vírgenes que hay con tanta frecuencia, en estos sonidos que están por detrás, que estas bandas de cornetas y tambores, donde al final yo creo que el sentimiento religioso va muchísimo más allá y se convierte y se traduce en una cuestión política, ¿no? Es decir, es verdad que somos muy, en ese sentido, que casi que gobiernan más las imágenes que el poder religioso que hay detrás de ellas, ¿no? Y bueno, como sevillano, que en una ciudad y que conozco más o menos por dónde va, o que sospecho que por dónde va, me parecía interesante señalarlo y significarlo. Y hablas en esa Sevilla que retratas, es una Sevilla muy amplia y muy diferente, desde ese centro, ¿no?, donde está la trama de ese personaje, de ese político, ¿no?, que se mueve quizá por el centro, hacia otros barrios que no hemos visto de una Sevilla distinta, hacia unos barrios más periféricos. Esas ratas en el río, ¿cómo ha sido también buscar esa otra Sevilla? O no esa otra Sevilla para los no sevillanos, claro, porque bueno, para vosotros es la vuestra. Estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que son dos cosas distintas. Con independencia de que las ratas te está contando que una zona noble, como en la zona del río, también está podrida. Está podrida. También hay una especie de juego de analogía entre la rata que se devora el pez depredador, que el pez que se está comiendo es un pez depredador, y hay una especie de ejercicio de espejo del personaje de Rodrigo viendo lo que van a hacer las ratas con él. Estoy de acuerdo contigo en que, bueno, no estamos acostumbrados a ver esta Sevilla periférica, esta Sevilla, bueno, no tan limpia, no tan luminosa, y me parecía interesante contarlo. Bueno, forman parte de ciudades y de las ciudades complejas y de las ciudades interesantes estos polos, el polo noble, el polo rico y el polo rico con independencia, de que sí creo que había una intención muy clara del principio, es no hacer de esto leña, es decir, no contar, no irnos a un posicionamiento un poco más sesgado, no hacer de esto un realismo naturalista al uso y verlo un poco desde fuera y con un poco de extrañamiento para que sirviera en definitiva para ilustrar otra parte de la ciudad, ¿no? Y luego también la identidad es uno de los temas claves de la serie, la identidad de ese chaval, de Lorenzo, ¿no? Es como un poco un reflejo de esos adolescentes, ¿no? Que se buscan a sí mismos en un mundo donde hay mucho caos, muchas opciones, pero también la identidad de una madre, ¿no? Que dejó el trabajo, la identidad también un poco pues de una sociedad, de una clase social en concreto, de un país. ¿Cómo está representado este tema en la serie? No hay una búsqueda constante, ¿no?, de pertenecer a un lugar. En el caso de Lorenzo, que es muy evidente que él está buscando pertenecer a un sitio, una banda, un lugar. Él no creo que sea tanto como una cosa. Está apelando a algo, está buscando cuál es el mecanismo que le puede servir para comunicarse con su madre. Claro. Para tener una identidad, para tener una posición en el mundo, sí. Y exactamente lo mismo le pasa a Lola, ¿no? El hecho de ser zurda, de querer escribir, de tener un poco de aire en su casa, parece que es algo que realmente no lo juzgan y le ponen una etiqueta. Y por pertenecer a ese lugar, a esa casa, hay una automutilación, ¿no? Hay una cosa de rendirse. Yo creo que es cuestión también de buscar la propia identidad de uno dentro de donde nace, ¿no? Y lo complicado que es y lo importante que es la comunicación con la gente que tienes alrededor, en este caso en su familia, ¿no? La escucha también. Sí, ahora que dices de la escucha es muy importante en la serie y además muy interesante cómo están hechos los silencios y o sea, todo lo que tu personaje dice sin decir. O sea, no sé cómo ha sido también trabajar con la cámara aquí. Cuéntalo. Si ya no quieres volver a saber nada de este señor, nunca más. No. Pues todo lo contrario, fíjate, y que para mí... como actriz yo he tenido un aprendizaje brutal con este personaje, no solo por el recorrido emocional y de la manera en la que cuenta todas estas emociones, que desde un silencio, sino también por la técnica porque no lo cuento yo sola, lo contaba con la cámara. Entonces no, digamos que reparto un poco la interpretación, no es solo mi responsabilidad, sino también a nivel técnico había un lenguaje. Y yo he tenido que adaptarme a ese lenguaje para poder interpretar y contar todo este viaje que tiene Lola. Yo he aprendido mucho con la forma de rodarlo y sobre todo con todo ese silencio
que a mí como actriz me ha puesto en un precipicio muy interesante en el que he descubierto ristras en mí que yo pensaba que no tendría, y eso se lo tengo que agradecer a Rafa, que no es porque está aquí al lado ni le está haciendo la pelota, pero es verdad que yo le tengo que agradecer esa contención que me ha obligado a tener para poder contar junto con la cámara ese pensamiento y ese thriller emocional. Yo he aprendido muchísimo. Bueno, yo lo he dicho, yo creo que en María se dan dos cosas que son difíciles de maridar y que son maravillosas cuando ocurren. Es muy técnica, tiene mucho oficio y al mismo tiempo tiene una organicidad y una tripa y una forma tan intuitiva de acercarse a la técnica que hace que al final lo que haga sea siempre honesto y siempre sea verdad y esté vivo. Y yo creo que eran dos herramientas que clavadas en Lola, pues bueno, dictaban y nos están marcando un camino que yo creo que ha sido el que yo quería que transitáramos, y estoy súper feliz. Es una cosa muy compleja de hacer, con un conflicto que está ahí muy, 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 muy oculto y que vamos descubriendo poco a poco, y sobre todo con la cámara encima, donde sabemos que cualquier mínimo gesto está anticipando o está desvelando o está haciendo un excesivo pato. Yo creo que era muy difícil y has hecho un trabajo incontestable. Y no es porque me estés a mi izquierda, no es porque estés a mi izquierda. Pero es guay y sí que es bonito porque no es fácil tirarte al vacío con una cámara aquí y no mirarte en el combo y confiar y decir vamos. Es verdad que tú no miras el combo nunca. Es verdad, nunca estaba... Porque los actores suelen mirar. Bueno, depende, pero... Hay algo de saber qué estás haciendo. Intensa, bueno, a ver por dónde va y sobre todo buscando confianza de que lo que estás haciendo se adecua a lo que te habías pensado que estabas haciendo, pero no, tú en tu caso no te acercas, no dudas y bueno, está guay, ¿no? Pero eso lo hago simplemente porque yo sentía que quien estaba detrás, agarrándome el cinturón, quien me tenía el sujeto, pues era Rafa, y que yo sabía que con toda la seguridad estaba al mismo nivel o incluso más, ¿no? Pero que me estaba sosteniendo todo el tiempo. Y no siempre tiene la admiración y la confianza con el otro como para tirarte a vacío. Y yo creo que eso también en mi trabajo ha favorecido. O sea, que ha sido una suerte. Pues hemos comunicado muy bien, ha sido muy fácil todo. Sí. Hemos sufrido porque esto tiene un componente de sufrimiento que está ahí siempre, pero bueno. Y porque era tu primera, o sea... Era mi primera. Bueno, nos han dicho que tú sí que has dirigido muchos actores también. He dirigido teatro, sí. Yo de hecho tengo algo de formación teatral y tuve en su momento una compañía independiente de teatro. Me gusta, me siento cómodo. O sea que eso lo tenía. Pero toda la parte visual, toda la parte visual, que o sea, suena, esto es un topicazo, pero claro, dices, un guionista era una cosa un poco más, ¿no? Y hay una apuesta, literaria, ¿no? Más centrada en la palabra, y no hay una apuesta brutal, sí, ¿no? Una apuesta porque la palabra, al fin y al cabo, bueno, no es muy cinematográfica, ¿no? Al fin y al cabo, es una cosa que está al servicio de la literatura, no debe estar al servicio de la imagen. Hablabas, María, de tu trabajo como actriz en esta serie. A mí me interesaba saber si te has despojado del todo el personaje de Lola, porque es verdad que es un personaje muy complejo, muy intenso, con mucho sufrimiento encima. No sé si el rodaje se alargó durante mucho tiempo, si estuviste muy metida en el papel, si te has quedado con algo de ella dentro, si te ha costado digerir todo ese sufrimiento que ha llevado encima. Cada actor tiene una manera y una forma de llegar a su trabajo, y yo no soy de método. Nunca lo fui y no me ha funcionado nunca. Y es verdad que yo suelo acompañar, siempre digo lo mismo, acompaño a los personajes, pero yo antes de irme a casa, en el set lo acuesto, le doy un besito y le digo buenas noches, hasta mañana, ¿no? y sí que es verdad que con Lola he tenido un proceso mucho más íntimo que con cualquier otro personaje, y yo creo que porque la interpretación ha sido completamente ha sido un diálogo muy íntimo. Yo tengo la sensación que Lola interpretaba para ella y para el espectador, no para los demás personajes. No sé si me explico. Hay una cosa que no sé muy bien dónde colocarme yo en todo esto con ella, y por supuesto yo la he soltado porque de hecho yo mis trabajos normalmente no los veo, y esta serie me encanta verla. Esto es porque la quiero, porque me gusta, porque la sigo. Sí que estoy desconectada de ella, pero ahí hay algo que a mí me ha dejado huella, y creo que es como un filtro que yo tenía quizás en mí,
y que yo realmente, y creo que todo esto hablo de mis herramientas actorales, ¿eh? Hay algo que se ha roto y que hay nuevo en mí, en el que de repente siento que estoy hermanada con ella. No tenemos nada que ver, pero sí siento un amor absoluto y una admiración absoluta hacia el personaje. Y no tiene por qué ser siempre así. Eso es porque me tienes a tu derecha. Y ya para acabar, es muy importante la música en la serie. Sí. De hecho, nos disteis un concierto maravilloso. Es muy importante, pero siempre no lo fue. Es decir, no estuvo ahí desde el principio. Existió un tema que iba a estar, pero que al final no lo estuvo porque iba a tener una cabecera que consideré que no estaba, que me interesaba entrar un poquito más en el teatro del principio y no tener ese tipo de artificios por delante. Y a partir de ahí fue con el proceso lógico de edición cuando fui sintiendo que había que darle una marcha más, había que mirar hacia otro sitio para que conviviera un poquito, algo un poquito más lúdico, un poco más disruptivo con esta cosa tan intensa como empecé diciendo que tiene la historia. Yo creo que esa suma es positiva, yo creo que ayuda a entender el subtexto desde otro sitio en muchos momentos y también ayuda a mirarla con otra fuga en muchos de los momentos de la serie, ¿no? Pues Rafa, María, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Llámate, Luis. Bueno, pues escuchábamos a Rafa Cobos, a María León en una de las series de la nueva temporada con ese premio en Cannes que lo acredita, El hijo zurdo. ¿Qué os ha parecido? Pues la verdad es que María León está impresionante, es lo primero. Qué miradas, qué forma de mirar, ahora que no nos oye. Pero es que se ha tragado al personaje real. Es cuando tú ves como una mímesis o un entendimiento, un trabajo en el que has interiorizado todo lo que te han pedido. Y creo que la serie, que al principio a mí me costaba, y el formato es curioso porque son 20 minutos, drama muy intenso, es verdad, a flor de piel todo el rato esta cosa, pero también con muchos silencios, a pesar, no es una serie en la que sea todo el rato como muy arriba de llorando o algo así, pero sí que intensa en las miradas, en los silencios, en lo que muchas veces no expresan con palabras, ¿no? Y que en los primeros capítulos creía como que me falta algo, densidad y tal, luego la he terminado y me parece, he entendido también muy bien la inteligencia de Rafa Cobos, que es muy buen guionista, que cualquiera de explorar más los secundarios o las subtramas podría derivar o entorpecer lo que él quería contar, y era centrar todo en María León, ¿no? En el personaje de la madre, y realmente es casi un thriller sobre la vida de esta madre, sobre su salvación, sobre salvar a su hijo, sobre encontrarse a sí misma, sobre cómo salir adelante, sobre cómo lidiar, ¿no? con el contexto social y político, con tu casa, con tu propia intimidad. Entonces sí que me ha parecido muy interesante, porque al principio sí que pensaba que le faltaba algo, ¿no? A lo que rodeaba a esta madre, y luego cuando acabas la serie dices, no, es que si hubiera profundizado más en todo eso, quizá no verías tan claro que el foco es María León y la serie es María León. Sí, claro, es el encuentro con ese hijo, el reflejo también en ese hijo, que me parece muy bonito, el reflejo de dos disidencias dentro de una familia convencional, pero luego hay muchos temas que se apuntan, y yo es verdad que al principio decía, ¿y cuándo los va a desarrollar? Y creo que lo que él pretende es dar fogonazos, y eso funciona, es una serie diferente. Otras ficciones apostarían por un formato más largo, por un desarrollo de otras tramas, y seguro que sería también una buena serie, pero la idea de Rafa es esto, y creo que me parece original, tal en el panorama en el que estamos, hacer un drama tan intenso, tan corto, tan breve, con personajes muy marcados, pero que van al lío, y con una acción que en realidad es una acción muy corta, muy breve, pero sin embargo te permite desarrollar o explicar muchas cosas que son los grandes temas que ahora mismo están en la sociedad, ¿no? Como esa maternidad, las segundas oportunidades, la diferencia de clases, la ciudad, las diferentes ciudades. Me gusta mucho cómo sale Sevilla, y me gusta mucho la elección de la música. Yo también estoy muy de acuerdo. Reiterar sobre todo también el trabajo de María León, que está impresionante. También tenía mis dudas a la hora de que estuviera bien elegido el formato de 20 minutos, pero es verdad lo que decía Rafa Cobos, es una serie muy intensa, muy de silencios, muy de miradas. Una hora quizá se haría demasiado largo aguantando todo ese sufrimiento. Creo que funciona muy bien también esos fogonazos, como decías tú, Pepa, tanto pues del padre como de la
familia donde vive la otra madre, todos esos destellos, ¿no?, que se ven de otras partes de Sevilla, de otras subtramas, pero que funcionan bien sin desarrollar, y creo que es una de las series de la temporada. A mí me ha encantado. Pues sí, pues de una de las series españolas de la temporada a otra serie que nos tiene locos. Hemos llegado ya a la mitad de la última temporada de Succession. Vamos por el 5º capítulo. Hemos asistido a una de las negociaciones más tensas, ríete tú, del gobierno de coalición, pero también más divertidas de los hermanos Roy, con Lucas Mattsson, el personaje de Alexander Skarsgård, y ese choque de culturas entre los ricos estadounidenses y esos pijos sobrios de Noruega. Vamos, tranquilos. Sí, serán jóvenes y preparados, pero son europeos, son blandos. Acostumbrados a la protección de la seguridad social, a las vacaciones pagadas y la sanidad pública. Tal vez sean vikingos, pero a nosotros nos criaron los lobos y nos hemos expuesto a un patógeno llamado Logan Roy. No tienen ni idea de lo que les espera. ¿De acuerdo? Madre mía, qué diálogos. La Margaret Thatcher de Roy. Qué precisión. Exactamente. Bueno, vamos... sin spoiler, vamos a analizar. Pepa. Bueno, tampoco hay mucho que hacer aquí, pero después... Bueno, me ha gustado mucho la vuelta del personaje de Alexander Skarsgård, y más que sea en Noruega, que por fin salgan de esos hotelazos y de esas oficinas de Estados Unidos, ver el choque entre unos y otros, cómo se metían en la sauna, cómo se criticaban, ¿no?, en las diferentes culturas. Y lo que más me ha gustado, que tenía muchas ganas y la semana pasada os lo dije, es que Siv por fin coge un poquito las riendas y ya ese trío, ¿no?, de hermanos que estaban tan unidos y que iban en la misma dirección, ya empieza a resquebrajarse, ya unos empiezan a traicionar a otros. El dúo cómico también los blandengues también me encanta, o sea, funciona todo la como, banda tributo, como un reloj. Y me ha gustado sobre todo que salga un poco de Estados Unidos, y ver qué pasa, porque yo creo que Lucas Mattsson no ha dado su última palabra. Hombre, no, por supuesto. Bueno, la verdad es que a esa sección siempre le ha sentado bien en las temporadas anteriores cuando han salido el ambiente neoyorquino, ¿no? Y además, esta vez se están pasando, no paran por casa. Pero han sido muy pomposo, y cuando el encanto de cuando fueron a Italia, cuando fueron a Escocia, ¿no?, donde era el difunto Logan Roy, pues siempre hay como muchos matices en esos viajes y te dan mucho juego, y en este caso sobre todo pues un retiro tan moderno, millennial, o como sea de estas nuevas empresas en un pico de Noruega donde no hay nada, pero está lleno de lujo, ¿no? Estas tonterías un poco en un año sabático que tiene este personaje. Y yo creo que es muy interesante porque es un capítulo sobre la conciencia de la debilidad. Me explico, porque todos se dan cuenta en algún momento, en mayor o menor medida, que son débiles, porque, por ejemplo, Kendall se da cuenta de que no es su padre a la hora de negociar y que cuando le hacen una oferta no sabe cómo responder. Roman Roy se da cuenta de que su debilidad es su padre y que quiere cumplir la última palabra de su padre. Y Siv se da cuenta de que no se está sintiendo parte del pastel y querida, y entonces cuando alguien la engatusa, ella cae en el anzuelo. Entonces es muy interesante como en estas posiciones y ellos que venían a comerse todo, de alguna forma los tres desde diferentes puntos de vista están alineados sin ser muy conscientes. Antes decía conscientes, pero somos más conscientes nosotros, creo yo, que los propios personajes en la ficción, de esa debilidad a la hora de cuál va a ser su futuro. A mí me gusta mucho, fíjate, la forma de la negociación, o sea, cómo te llevas a tu enemigo a un sitio donde lo aíslas, es casi como el arte de la guerra, de cómo lo llevas ahí, es gente que está totalmente perdida en ese universo chupi guay, y cómo consigues estar por encima en un acuerdo que tenías hecho, en algo que estaba completamente hecho, cerrado, que ellos habían ganado, cómo consigues darle la vuelta como sueco guapo que eres. O sea, es que ese momento en el que se quita la camiseta delante de los dos losers, o sea, es que hay gestos en esa negociación que me parece alucinante. Y luego, claro, o sea, esa diferencia entre dos sistemas de empresas se menciona, y que hay frases muy hechas y me remito a lo que hemos dicho todas las semanas, es que son cosas que ya hemos visto, que ya han funcionado bien, y sin embargo consiguen que vuelva a funcionar, ¿no? Como los tres hermanos otra vez peleados, sorpresa, ¿no? Y sin embargo consigue meterte ahí y estar ahí, ¿no? Me parece, la verdad es que me parece un capítulo a la altura de los anteriores. Y luego no sé si son los nuevos tiempos, pero en las series le nota
noto a veces en Succession como la conciencia de ser también como muy memeables, como tener memes, ¿sabes? Lo de la camiseta, Total. Las frases súper medidas, es flipante también cómo se ha integrado, ¿no? Bueno, la vida claro. que tienen las series, como la venta en redes sociales y los pequeños... Que aquí creo que somos injustos. Nos cuestionamos esas series de Netflix, sobre todo, ¿no? Que tienen un baile para TikTok, y no cuestionamos que esta serie, que es alta cultura y tal, también hace lo propio como para tienen estar ahí, ¿no? medidas las llamadas de atención. Yo creo que te equivocas en lo fundamental. Me da igual lo que tú creas, eres una mala copia. ¿Todo bien? Sí, bien, todo bien. Solo intento haceros asquerosamente ricos. Ya somos ricos. Bueno, pues deseamos que vean este capítulo, también El hijo zurdo, son nuestras recomendaciones y lo vamos a dejar aquí. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.